4 de la materia de procesamiento de imágenes y señales a cargo de Marcelo Fisk. En esta oportunidad vamos a hablar de la clasificación del género gramatical en sustantivos en el lenguaje alemán, ¿sí? Para encarar esta problemática decimos tratar las palabras no como texto, sino como señales discretas unidimensionales, ¿sí? Cada palabra es una secuencia de caracteres y nuestra idea fue que dentro de esa secuencia, o sea, de esa señal, están las características que nos permiten clasificarla. Nuestro objetivo fue diseñar un sistema que pudiera procesar estas señales para identificar correctamente el género de cada sustantivo, masculino, femenino o neutro. Nuestro grupo está compuesto de la siguiente forma: de Zoe Golfieri, de Tomás Martínez, de Irina Pérez, de Francisca Olaciregui y quien les habla Ezequiel Castiglione. Esta es la agenda de hoy. Estructuramos la presentación así. Primero vamos a definir bien cuál es el objetivo de nuestro trabajo. Después le vamos a contar qué herramientas y tecnologías usamos. Después nos metemos en la parte central del proyecto, la configuración de nuestro modelo de procesamiento y cómo lo evaluamos. Vamos a ver las distintas validaciones e iteraciones que fuimos haciendo para optimizarlo y al final cerramos con las conclusiones que sacamos de todo este proceso. Entonces, ¿cuál es el problema central? El alemán tiene 3 géneros y si bien hay reglas gramaticales para saber cuál es cuál, estas reglas están llenas de inconsistencias y excepciones. Un enfoque basado en reglas fijas sería muy complicado de implementar y no serviría de mucho. Por eso, nuestro objetivo principal fue diseñar una red neuronal que pudiera aprender y reconocer patrones de forma automática. En vez de darle las reglas, queríamos que el sistema analizara miles de señales palabra y encontrara por sí mismo la característica más importante para poder clasificar bien. Para este proyecto nos apoyamos en varias herramientas muy conocidas de Python. Utilizamos pandas para mejorar y estructurar nuestro conjunto de datos, que era básicamente un diccionario gigante. Luego NumPy fue clave para todas las operaciones con números, ya que transformamos las palabras en vectores. Para armar y correr nuestro sistema de clasificación utilizamos TensorFlow, que es una librería súper potente para este tipo de tareas. Y por último utilizamos Matplotlib para hacer los gráficos que nos permitieron ver y evaluar cómo rendía nuestro modelo en cada etapa. La materia prima de nuestro proyecto fue el dataset, que utilizamos un diccionario de inglés-alemán que tiene alrededor de 340.000 palabras. La estructura era muy sencilla. Cada entrada tenía el sustantivo en alemán y al lado una letra que indicaba el género. Por ejemplo, M para masculino, F para femenino y N para neutro. Este volumen de datos fue fundamental para que nuestro sistema tuviera suficientes ejemplos para aprender los patrones de fondo. Una de las decisiones más importantes en el procesamiento de señales es la extracción de características. No toda la señal tiene información útil y procesarla entera puede ser poco eficiente. Nuestra hipótesis fue que en alemán la información más importante para saber el género está al final de la palabra, por ejemplo en las terminaciones. Así que en vez de analizar la palabra completa, decidimos acotar la señal de entrada. En nuestras pruebas más avanzadas nos enfocamos solamente en los últimos n caracteres. Esto no solo bajó la carga de trabajo para la CPU, sino que, como vamos a ver, mejoró muchísimo los resultados, porque obligamos al modelo a concentrarse en la parte más importante de la señal. El sistema que implementamos es un clasificador basado en perceptrón multicapa o MLP. Nosotros elegimos este enfoque por varias ventajas. Primero, su aprendizaje adaptativo. El sistema ajusta sus parámetros internos solo durante la calibración para relacionar las características de entrada, es decir, los caracteres, con la salida que buscamos, es decir, el género. Además, es un sistema que se autoorganiza, encontrando patrones complejos sin que tengamos que programarlos a manos. También es tolerante a fallos y a los datos que no son claros, que es algo clave cuando trabajas con las irregularidades de un idioma. Y una vez que está calibrado, funciona de manera muy eficiente. Luego, para la parte de evaluación del modelo, tuvimos que parsear el archivo de texto del diccionario para tener una estructura limpia de palabra-género. El paso siguiente fue el encoding. Convertimos cada carácter a un número para que el sistema pudiera procesarlo matemáticamente. También pasamos todo a minúsculas para evitar problemas. Y un paso fundamental fue separar el dataset. Lo dividimos en conjuntos de entrenamiento, de validación y testeo, algo esencial para asegurarnos
de que nuestro modelo no solo se aprende, los datos de memoria, sino que puede generalizar y clasificar palabras que nunca vio. Luego empezamos con las iteraciones del modelo. Acá lo que vamos a ver es cómo fuimos mejorando nuestro sistema a lo largo de 5 grandes iteraciones. En el primer intento usamos una arquitectura secuencial básica que procesaba la señal en una sola dirección. Los primeros resultados estuvieron bien, con una exactitud de casi el 88%. Fue un buen punto de partida, pero sabíamos que podíamos mejorarlo. Bien, y para el segundo intento, utilizamos una capa de procesamiento bidireccional. Esto hace que el sistema analice la secuencia de caracteres de izquierda a derecha y viceversa al mismo tiempo. De esta manera, toma más contexto. También ajustamos los parámetros de calibración, dándole más tiempo para aprender. Esto nos llevó a una mejora, llegando a un 89,3% de exactitud. En el tercer intento, también mantuvimos esta arquitectura bidireccional que antes les conté, pero le dimos un mayor foco al entrenamiento, aumentando la cantidad de épocas. Queríamos ver si con más práctica el modelo mejoraba. Y sí, mejoró. Llegamos casi a un 91% de exactitud. El tema es que empezamos a notar que se veía un poquito de sobreajuste. O sea, el modelo se volvió un experto en los datos de entrenamiento, pero no tanto con los datos nuevos. Ahí fue donde en el cuarto intento quisimos cambiar y notamos el salto más grande. Acá aplicamos el cambio en el procesamiento que les contamos antes. En vez de usar palabras de hasta 20 caracteres, le pasamos al sistema solo los últimos 7 caracteres de cada palabra. Este enfoque de extraer las partes más importantes fue buenísimo, porque la exactitud se disparó a casi el 95%. Esto nos demostró que no solamente era un tema de la complejidad del modelo, sino de la calidad de señal que le dábamos como alimentación al modelo. Finalmente, en el quinto intento nos preguntamos, ¿realmente necesitamos la complejidad del procesamiento bidireccional si ya estamos aislando tan bien las características? Decidimos probar con una arquitectura mucho más simple, un perceptrón multicapa directo, pero manteniendo el preprocesamiento de los últimos 7 caracteres. Los resultados nos sorprendieron. Una exactitud del 94,5%, prácticamente la misma que en el intento anterior, pero con un modelo mucho más simple, rápido y eficiente. Para cerrar, este trabajo demuestra que es totalmente posible clasificar el género de sustantivos en alemán si tratamos las palabras como señales y aplicamos técnicas de procesamiento para sacar las características importantes. Nuestro proceso de ir probando y mejorando nos enseñó 2 cosas claves. Primero, que el preprocesamiento y la extracción de características es tan o más importante que la arquitectura del clasificador, ya que el salto más grande en el rendimiento lo tuvimos cuando nos enfocamos en el final de la palabra. Y segundo, que un modelo más complejo no siempre es una mejor solución. Nuestro quinto modelo, más simple y más eficiente, consiguió resultados casi idénticos a uno más complejo, lo que es una lección fundamental cuando uno diseña cualquier sistema de procesamiento. Creemos que el 95% de exactitud que alcanzamos es un límite práctico para este método, porque el 5% que falta seguramente son excepciones y palabras irregulares del idioma que no siguen ningún patrón que se pueda detectar. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos.